Todos tenemos la esvástica como un símbolo firmemente asociado al nazismo, pero en realidad es un signo mucho más antiguo y es uno de los principales símbolos del budismo. Y en Google Maps está generando mucha controversia, ya que este símbolo indica lugares de culto budista y hay mucha gente que los malinterpreta porque tenemos este símbolo firmemente asociado al nazismo. Un pez tan desagradable y a su vez tan fascinante se le conoce como Rape AF67 y es el autor de uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos siglos. El Rape AF67 formaba parte del proyecto Heliari de la Universidad de Plimbull. Seleccionaron a 77 peces abisales y los equiparon con microcámaras y dispositivos rastreadores para explorar a través de ellos las profundidades marinas. Una vez instaladas las microcámaras y las balizas de seguimiento, el pez AF67 fue liberado en el Océano Índico con la esperanza de que decidiese sumergirse en las profundidades de la fosa abisal del Amur Rhino. Se trata de una fosa con una profundidad de 10.500 metros. El AF67 se sumergió hasta el fondo. El Rape fue uno de los peces elegidos para este proyecto, ya que cuenta con su propia fuente de iluminación, y esto es importante para obtener imágenes a 10.500 metros de profundidad, donde prácticamente la luz solar es inexistente. Una vez recuperado el pez, este Rape obtuvo decenas de imágenes interesantes, pero que no eran especialmente relevantes. En su mayoría, eran videos de otras criaturas abisales que ya eran conocidas por los biólogos marinos. Pero entre tanta información irrelevante, el Rape AF67 hizo un descubrimiento inesperado. De primera vista, lo confundieron con el cadáver de un cachalote. Tras analizar algunos de los frames con detenimiento, se dieron cuenta de que era un artefacto de fabricación humana, probablemente un submarino hundido. Hipótesis que se logró confirmar al ver el símbolo nazi impreso en el fuselaje del artefacto. Y también se logró captar un número de serie. Al ver ese número de serie, se pudo identificar el aparato. Era conocido como el U-515, un submarino nazi que produjo muchos dolores de cabeza a los servicios de inteligencia estadounidenses y dio mucho de qué hablar en el mundo de las conspiraciones. El submarino U-515 dio mucho de qué hablar porque, según se conoce, cuando desapareció, transportaba en su interior un artefacto con el que según se podía viajar en el tiempo, mejor conocida como la campana de Wullenbach. Este artefacto fue desarrollado por científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los conspiranoicos plantean que incluso el propio Hitler iba a bordo del U-515 y escapó hacia otra época, activando la campana dentro del submarino. Los más escépticos daban por hecho de que los nazis nunca consiguieron hacer funcionar la campana, y los más osados fantaseaban con la posibilidad de que la desaparición del U-515 demostrara que sí se podía viajar en el tiempo. Teoría que cayó por tierra justamente cuando se hizo el hallazgo del submarino por parte del Rape AF67. Sin embargo, cuando hallaron el Rape AF67, se le practicó una autopsia y en su estómago y en sus células encontraron síntomas de que el pez había sido expuesto a isótopos radioactivos. La clase de radiación que, según los físicos de la Universidad de Plainview, podría liberar, en teoría, un dispositivo destinado a alterar los parámetros espacio-tiempo. Ahora que los científicos sabían todo lo que había pasado, se creó una hipótesis bastante firme. ¿Y si los tripulantes del submarino, una vez que encallaron en el fondo de la fosa abisal, en un intento desesperado por salvar sus vidas, decidieron activar la campana? ¿Y si realmente la campana pudo viajar en el tiempo?
Si te gustó esta primera parte sobre este tema, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. No dejes de ver la segunda parte que está a continuación. Muchas gracias.